Si y representa la altura de un objeto en caída libre, esta es su velocidad y esta su aceleración. Ocurre que es constante e igual a esto. Esta es una ecuación diferencial. Si P representa el tamaño de una población de bacterias en pleno crecimiento, la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la población. Esta es una ecuación diferencial. Si I representa la intensidad de corriente eléctrica en un circuito eléctrico como este, resulta que por esas cuestiones de la física, I satisface esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial. Muchas leyes de la naturaleza encuentran su expresión más natural en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque es frecuente que existan vínculos entre ciertas magnitudes y sus tasas de variación. Los problemas de ecuaciones diferenciales se originaron en la física, con experimentos en los que la variable independiente es tiempo, las funciones eran funciones temporales. Ecuaciones diferenciales. Este sí, es un campo desafiante en el que no siempre encontramos respuestas. No existe una estrategia o un método que me permita resolver esto para cualquier situación. Va a depender mucho de qué tenga. Son conceptos que han revolucionado el mundo. Es la matemática al servicio de la ciencia como nunca antes. Esto que parece raro, que parece complicado, es la puerta de entrada a la solución de mi ecuación diferencial original. Usás el coco, una búsqueda, no importa cómo lo hagas. Buscá. Llegué a una cosa así. Damián, esto es chino, no es chino. Mi objetivo no es que apruebes, mi objetivo es que aprendas. No lo olvides, estamos cambiando el aula. Estamos mostrando que se puede enseñar diferente. El primer paso, creo yo, es ponerle nombre a las cosas. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación en la que la incógnita no es un número como estamos acostumbrados en las ecuaciones algebraicas. No, es una función. La incógnita es una función. Y la palabra diferencial viene porque en esa ecuación no solamente participa la función incógnita, sino que también participa la derivada de esa función. La primera derivada. También puede aparecer la segunda derivada, la tercera y así sucesivamente. También puede aparecer la variable independiente, ¿sí? Bueno, esos casos que te estoy contando son casos en los que la incógnita es una función de una sola variable, ¿sí? Y es el primer gran grupo de ecuaciones diferenciales. A partir de ahora, las funciones de una sola variable no las voy a llamar más f de x, no, las voy a llamar como i, como la variable dependiente, ¿sí? Así las voy a llamar, porque me ayudan muchísimo en la notación, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, cada vez que veas i, bueno, esa es una función. Cada vez que aparezca i', bueno, esa será la derivada. Cada vez que aparezca i2', esa será la segunda derivada. Entonces, en el primer grupo de ecuaciones diferenciales que a mí me gusta explicar, puede participar i', también podría participar la segunda derivada, y así siguiendo. Y también puede participar la variable independiente. Este tipo de ecuaciones diferenciales, en la que participa la primera derivada, la segunda derivada, o sea, son derivadas respecto de x, ¿sí? Este tipo de derivada se llama derivada ordinaria o simplemente derivada, y por eso a este tipo de ecuaciones, ¿sí? Cualquier ecuación que te armes que participe en estas cosas, se la llama ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Pongo un ejemplo, no sé, i' más 2 por i igual a 3x. Esto es una ecuación diferencial, porque participan las derivadas, ordinaria, ¿sí? Porque la incógnita es una función de una sola variable. Y la derivada que aparece son derivadas ordinarias. En este caso aparece i' acá. Pongo otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, no sé, 3 por i2' más 8 por i más, no sé, 1/2 de i' igual a 0, por ejemplo. Ecuación diferencial ordinaria. El orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada mayor que aparezca. En este caso, esta es de orden 2. ¿Sí? ¿Y qué es resolver la ecuación diferencial? Por ejemplo, si mi ecuación diferencial es esta, estoy inventando, esta, si vos encontrás
una función de una sola variable, una f de x, una función de una sola variable, que cuando la pongas acá, es decir, cuando la derives y le restes esa misma función, te da por resultado 0. Si cumple, encontraste la solución de la ecuación diferencial. Resulta que resolviste la ecuación diferencial. Pero hay otro grupo de ecuaciones diferenciales en el que la función incógnita no es una función de una sola variable, como acá. Va a ser una ecuación en la que participa una función desconocida que no es de una sola variable, puede ser de 2 o más variables, y participan sus derivadas. ¿Y derivadas qué? ¿Qué derivada de qué? Y que si tengo una función desconocida z igual a f de xy, una función de 2 variables. ¿Derivada de qué? Bueno, serán derivadas parciales. Una ecuación en la que participa una función desconocida de varias variables. Sus derivadas parciales, oportunamente. Sus variables independientes, oportunamente. Y posiblemente también constantes, es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Bueno, imagínate que trabajo con z como una función de 2 variables desconocida, o sea, z es una f de xy, por ejemplo. Bueno, si te armas una ecuación en la que participa z, que es la función incógnita, alguna de sus derivadas parciales, por ejemplo, la derivada parcial de z respecto de x, o la derivada parcial de z respecto de y, o las segundas derivadas, por ejemplo, la segunda derivada parcial de z respecto de x 2 veces, puede aparecer, la segunda derivada de z respecto de y 2 veces. Pueden aparecer cualquiera de estas cosas, y así siguiendo, y así siguiendo. También pueden aparecer las variables independientes, x e y. Y también pueden aparecer constantes. Bueno, si te armas una ecuación en la que participan estas cosas, esa va a ser una ecuación diferencial en derivadas parciales. Yo sé que esto que digo parece chino, pero mira, te pongo un ejemplo que tiene que ver con la realidad. Si consideramos una función que mide la temperatura de un objeto, esa temperatura va a depender de las coordenadas x, y z del punto que estés considerando, y conforme el tiempo evolucione, la situación irá cambiando. Eso hace que esta función también dependa del tiempo. Por lo tanto, tenemos una función que depende de 4 variables. Por un lado las coordenadas espaciales y por el otro lado el tiempo. Bueno, ¿y cómo es esa función? ¿Quién me dice cómo es esa función? La física. Se puede demostrar que esa función desconocida satisface esta ecuación, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Esta es la información que tenemos sobre esta función desconocida. El alfa este es una constante llamado difusividad térmica que habla de la facilidad de transferencia del calor del material en cuestión. Por supuesto que hay muchas suposiciones físicas que no estoy considerando en esta presentación, solo lo hago para que te des cuenta que esto que te estoy mostrando no está tan lejos de la realidad. Este tipo de ecuaciones diferenciales merecen un tratamiento totalmente distinto a este. ¿Sí? De hecho, bastante más complejo, complicado, exigente. Nosotros no nos vamos a ocupar de esta. Nos vamos a ocupar, para empezar, de estas. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Un ejemplo podría ser, no sé, y' menos i igual a 0. Participa y', participa i, es una opción. ¿Sí? Ok. Es de este tipo. Podría armarme una ecuación tan complicada como quieras. ¿Qué sé yo? No sé. 3i' más 1/2 de i igual x cuadrado. ¿Qué sé yo? Ecuación diferencial ordinaria de orden 3. ¿Cómo hacemos para encontrar la función de una sola variable tal que, al hacerle esto, es decir, derivarla 3 veces respecto de x, multiplicarla por 3 y sumarle 1/2 de esa misma función, de forma tal que eso me dé por resultado x cuadrado? ¿Cómo hago para encontrar una función que cumpla todo eso? ¿Cómo hago para encontrar la solución de esta ecuación diferencial? No es trivial. Incluso, en muchos casos, no se puede. Hay solo algunas situaciones que permiten encontrar esa función incógnita. Y ahora quiero aclarar algo que es muy importante, es el espíritu
el espíritu con el cual vamos a trabajar. ¿Qué es trabajar? Es intentar encontrar solución a nuestras ecuaciones diferenciales. Eso es trabajar. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu? Dada una ecuación diferencial, por ejemplo, no sé, esta, estoy inventando, esta por ejemplo, bastante sencilla, no importa. Vos podés hacer lo que quieras. Lo que quieras. No importa si incluso matemáticamente no es válido. No importa, no. Puedes hacer lo que quieras. Siempre y cuando encuentres una función, una y de x, tal que cumpla la ecuación diferencial, no importa cómo lo hayas encontrado. Puedes hacer lo que quieras. También, ¿qué estás diciendo? Sí, no te preocupes. Porque si vos, sea como sea que lo hayas hecho, encontrás una y de x, una función de una sola variable, que cumple la ecuación diferencial, entonces eso que encontraste es la solución de tu ecuación diferencial. Con esto, ¿qué quiero decir? Que partís de tu problema, de tu ecuación diferencial, pensás, usás el coco, haces una búsqueda, no importa cómo lo hagas, buscá. Esa búsqueda me da por resultado, no sé, una función, una y 1, una función de una sola variable. Si ocurre que esa función de una sola variable satisface tu ecuación diferencial, entonces eso que encontraste es la solución y resolviste tu problema. ¿Sí? Acá puedes usar lo que quieras, magia negra si querés. Porque esto de evaluar a la función aquí, es decir, en este caso, derivarla y restarle ella misma, si me da 0, eso de verificar si cumple o no, eso sí es riguroso en términos matemáticos. Entonces, si puedo hacer lo que quiera, bueno, podría, qué sé yo, no sé, probar por fuerza bruta. Dada una ecuación diferencial cualquiera, esta, por ejemplo, podría intentar buscar esta solución que desconozco en forma bruta, probando. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedes hacer eso, por supuesto. Si la encontrás, perfecto. No es muy inteligente. No es metódico. Pero si la encontrás, la encontrás. Resolviste. Ahora, si yo te doy esto, ¿cómo encontrás? Prueba. No es sencillo. En la gran mayoría de los casos no es sencillo. Entonces eso de probar no funciona en la gran mayoría de los casos. Entonces, empecemos con lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? O sea, la derivada de mayor orden que aparece va a ser y', la primera derivada. Por ejemplo, 2y' más 3 por i igual a, no sé, x más 1. Por ejemplo. ¿Sí? Esta es de primer orden, porque la derivada de orden mayor que aparece es 1. ¿Sí? Empecemos con ecuaciones de este tipo. Dada una ecuación de primer orden, yo siempre voy a poder despejar y'. Siempre voy a poder despejar y'. ¿Verdad? En este caso que inventé acá, me quedaría, si despejo y', sería x más 1 menos 3i sobre 2. ¿Ven que despejé y'? Puse un ejemplo que se me ocurrió recién, así, estoy inventando. ¿Sí? Inventando. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente que ayuda muchísimo? Es, en vez de escribir y', escribir esto. Diferencial de i sobre diferencial de x. Esto ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que podemos intentar hacer? Separar variables. También, ¿qué estás diciendo? No, escuchá. Si la ecuación es de primer orden, vas a poder despejar y', vas a poder escribir esto. Y si llegás a esta instancia, podés intentar dejar de un lado todo lo que tenga x y del otro lado todo lo que tenga y. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Intentemos hacer eso. En este caso que inventé acá, si yo intento hacer eso, yo pues estoy inventando en el camino, me va a quedar x más 1 sobre 2, diferencial de x, menos 3 medios de y diferencial de x. Como se podrán dar cuenta, yo acá no puedo pasar este y para el otro lado sin que me lleve puesto el x, el diferencial de x este. O sea, no se puede. En este caso no se puede. Entonces, este ejemplo que puse acá no es de variables separables. ¿Sí? No es una ecuación diferencial separable. Estoy confundiendo más, me parece. Entonces voy a poner un ejemplo que sí es de variables separables. Por ejemplo, y' menos i igual a 0.
Me encanta este ejemplo. Si despejo y prima, despejemos y prima, ¿qué me queda? Me queda así, mientras suenan los bomberos. Paso siguiente, escribo esto, que me ayuda muchísimo. Mirá, escuchá. Este diferencial de x lo paso multiplicando. Y este y que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda así. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora puedo integrar esto. ¿Sí? Poner el gancho de integral. Si integro, me queda así. Por este lado tengo esto y por este lado tengo integral de 1, diferencial de x. ¿Sí o no? Estas integrales que puse acá son indefinidas. Indefinidas. ¿Qué función derivada me da 1 sobre i? Logaritmo natural o neperiano. Entonces, esto me da logaritmo natural de i. Profe, la constante de integración. Momento. Vamos acá. ¿Qué cosa derivada me da 1? X. Acá enchufa la variable de integración. Variable de integración podría haber en los dos lados, pero la puedo agrupar acá, en forma general, de este lado. Conviene dejarla siempre del lado derecho, del lado de la variable independiente. ¿Sí? ¿Podemos despejar y? A ver. Apliquemos exponencial. Acá me queda e a la logaritmo natural de i y acá me queda e a la x más c. ¿Sí? La función exponencial y el logaritmo natural son inversas, así que acá me queda i. ¿Y acá qué me queda? E a la x por e a la c. Este c que puse acá, yo no lo aclaré, pero c pertenece a los reales. Es un real general. Si c es un real general, esto de acá, ¿qué es? Lo puedo llamar k si querés. Pero ¿cómo es? E a la un real, ¿cómo es siempre? En signo. Es un real, sí, pero ¿cómo es en signo? Positivo. Entonces, descubrí que i va a ser igual a k por e a la x con k positivo. Descubrí que i es igual a esta cosa, con esta condición. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Es i. Es i. Acabo de encontrar i, una expresión para i. ¿Será cierto que esta i que encontré, esta i, esta, con esta condición, esta i, esta función de x, cuando la meta acá, cumple la ecuación diferencial? ¿Será cierto? Bueno, hay que verificarlo. Fundamental verificarlo. A ver, probemos. La solución que encontré es esto, k por e a la x. Si i es esto, i' va a ser la derivada de esto, que va a ser ¿qué? K por e a la x. ¿Verdad? Acá encontré i'. Verifiquemos, a ver. I' menos i, o sea, i' menos i. ¿Y quién es i? Esto. ¿Qué me da por resultado esto? 0. ¿Cumple? Sí. Entonces, esto que encontré es la solución. Se llama solución general porque no es una sola función. Fíjate que el k es un parámetro variable. Aquí tendré una solución para cada k que elija. ¿Sí? Fijás el k y tenés una solución. Esto que encontré acá es una familia de funciones. ¿Podemos graficar para entender qué estamos haciendo? Sí, podemos. A ver. Estas son funciones de x. Y para cada k tendré una función de x determinada. A ver, ¿qué pasa si k vale 1? Si k vale 1, tengo e a la x. ¿Sí o no? Tengo una cosa así. Esto es con k igual a 1. Si k vale 2, tengo 2 por e a la x. Y bueno, que va a ser una cosa así, qué sé yo. Así. Este es con k igual a 2. Y así siguiendo. Y así siguiendo. Vayan probando, se van a dar cuenta qué pasa. Esto que encontré acá es una familia de funciones. Cada una va a corresponder a un k determinado. ¿Qué ocurre si a mi problema, a mi ecuación diferencial, que es esta, este es mi problema, de buscar una función que cumpla esto, le agrego una condición? Una condición a la función. ¿Qué pasa si, aparte de establecer esta condición, pido que la función evaluada, no sé, en algún x que te guste, en 0, vale 1? ¿Qué estoy pidiendo acá? Y estoy pidiendo una condición. Y no puede ser cualquiera. Tiene que ser aquella que al evaluarla en 0 me dé 1. Entonces, a nuestra solución general que encontramos acá, esta i, no cualquiera cumple esta condición. ¿Cuál cumple esta condición? Ah, y hay que pensar. A ver, calculemos i en 0. Acá.
Pidámosle a nuestra solución general evaluarla en este x. ¿Qué me queda? Me queda k por e a la 0, que es 1. O sea, me queda k. ¿Y qué quiero yo? Que i en 0, ¿cuánto valga? 1. Si quiero que i en 0 valga 1, estoy pidiendo que k valga 1. Entonces no estoy pidiendo cualquier k, este k específico. Entonces, al imponer esta condición, no me quedo con una familia, me quedo con una sola función, que es aquella que cumple esto. Va a ser con este k, ¿sí? Con este k. O sea, esta función que está acá. Esto que estoy graficando acá, esa que está ahí, es la función i1, si quieren, igual a 1 por e a la x, y es la solución que cumple tanto esto como esto. ¿Sí? Es la solución particular de mi problema. Esto de agregar una condición se lo suele llamar problema de Cauchy o problema de condiciones iniciales. ¿Sí? El término de iniciales viene porque los problemas de ecuaciones diferenciales se originaron en la física, con experimentos en los que la variable independiente es tiempo, ¿sí? Entonces las funciones eran funciones temporales y la condición que se imponía era el comienzo del experimento, con t igual a 0, con tiempo igual a 0, y si el comienzo empezaba en 0, bueno, a esto se le llamaba condición del comienzo o condición inicial. De ahí viene el término condiciones iniciales. Entonces, a partir de ahora, entendiendo este panorama, si nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, como este ejemplo que mostré acá, puedo intentar hacer separación de variables, ¿sí? Y ver si puedo integrar. ¿Querés que hagamos un ejemplo que tenga que ver con la realidad? Mirá. Esto que tengo acá es un pedacito de plastilina, pero con un poco de magia le damos color y con un poco de imaginación pensamos que esto es una bacteria. También, estás loco, ¿qué estás diciendo? Imagínate que esto es una bacteria. Ciertas bacterias se reproducen asexualmente a través de un proceso biológico llamado fisión binaria y tras cierto tiempo ocurre esto. Conforme el tiempo evoluciona va ocurriendo esto. La cantidad de bacterias crece, crece y crece. Esta es una maravilla de la naturaleza, digna de ser apreciada y digna de ser estudiada. Nosotros la vamos a modelar matemáticamente. A ver, lo que vamos a hacer es tratar de crear un modelo matemático que represente, en la medida de lo posible, esto que acabamos de ver. Esto que vimos en forma didáctica y en forma aproximada. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, hay que pensar un poco. ¿Qué pasa si hablamos de la tasa de crecimiento? Es decir, de la velocidad con la cual la población de bacterias crece. Bueno, si pensamos que tras cierto tiempo, en base a lo que vimos, la cantidad de bacterias se duplica, o al menos en forma aproximada, podemos decir esto. Mirá, presta atención. Podemos decir que la velocidad de crecimiento, es decir, la tasa de crecimiento, en un instante de tiempo t, es directamente proporcional a la cantidad de bacterias en ese instante. Porque si tengo 100 bacterias, tras cierto tiempo tengo 200. Bueno, eso está asociado a una cierta tasa o velocidad de crecimiento, pasar de 100 a 200. Pero si en cambio para cierto instante de tiempo tengo 100 millones de bacterias y tras cierto tiempo tengo el doble, es decir, 200 millones de bacterias, en esa situación la tasa de crecimiento es mucho mayor porque tengo 100 millones de bacterias nuevas. Esto explica que en ciertos casos, al momento de armar un modelo que represente al crecimiento de bacterias, es frecuente partir de esta premisa, que la tasa de crecimiento de bacterias en el instante de tiempo t es proporcional a la cantidad de bacterias en ese instante. La proporcionalidad en matemática nosotros la manejamos, a través de una constante. Eso significa proporcionalidad en matemática. Entonces escribimos esto. Ahora si bautizamos a la cantidad de bacterias en el instante t a través de la función p de t, siendo esta función una función desconocida, yo no sé nada sobre ella, solo sé que cumple esto, que la variación de esa función respecto al tiempo es igual a una constante por esa misma función. Entonces llegamos a una cosa así. Este va a ser nuestro modelo matemático.
En estas situaciones, la gente que construye modelos biológicos para el crecimiento de bacterias acostumbra a llamar a esta constante con la letra griega mu. Por lo tanto, tras nuestro razonamiento, declaramos que P de t va a ser una función que representa la cantidad de bacterias en el instante de tiempo t, es decir, la población de bacterias. Y no puede ser cualquiera, no, tiene que satisfacer esta ecuación. La pregunta inmediata es, ¿quién es esa función desconocida P de t? ¿Qué gráfica tiene? ¿Qué expresión tiene? ¿Es exponencial? ¿Es polinómica? ¿Cómo es? Gracias a la matemática, esa pregunta la podemos responder. ¿Sabes por qué? Porque esta ecuación es de variables separables. Puedo separar, por un lado, todo lo que tenga p, siendo p la variable dependiente, y del otro todo lo que tenga t, ubicando oportunamente a las constantes del lado derecho, por comodidad, y ahora puedo integrar. Integro ambos miembros. De este lado tengo logaritmo natural de p, de este otro lado la constante mu puede salir por fuera de la integral, y la integral del diferencial de t no es otra cosa que t. Agrego la constante de integración del lado derecho por comodidad. Aclaro quién es esa constante c, es una constante arbitraria, perteneciente a los reales. ¿Y ahora qué hago? Tengo que encontrar a ver quién es p, quién es esa función incógnita. Bueno, para sacarme ese logaritmo natural de encima, puedo aplicar la función exponencial a ambos miembros. Y me queda así. De este lado me queda p, y de este otro lado, aplicando las propiedades de la potenciación, de lo que espero que seas una persona experta, me queda una cosa así. Esto que está acá, fíjate que como c es una constante arbitraria, esto en sí mismo es una constante arbitraria, que puedo renombrarla con una constante k. Ahora voy a aclarar una cosa de eso. Entonces, acomodando un poco, nos queda que p es igual a k por e a la mu por t. Y tengo que aclarar quién es k. Fíjate que si c es una constante arbitraria cualquiera, k será una constante estrictamente positiva. Entonces lo aclaro por acá. Y llegué a esto. Fíjate que k y mu son constantes. Mu podríamos pensarla como una constante que está asociada a qué tanta facilidad tienen las bacterias para reproducirse. Eso lo dije respecto de mu. Y respecto de k, bueno, presta atención. Esta p que acabo de encontrar es la función que estoy buscando. Es p de t. ¿Qué pasa si me atrevo a evaluar a p en tiempo cero? Damián, ¿por qué haces eso? Mira, me queda k por e a la 0. Y eso es igual a k. ¿Qué me querés decir, Damián? ¿Que la constante k coincide con la función p evaluada en 0? Y bueno, el modelo dice eso. Y sí, es así. Lo interesante es que p en 0 no es cualquier cosa. Es la población de bacterias para qué instante de tiempo. 0. Es decir, la población de bacterias que tengo al comienzo del experimento. Entonces, bueno, si tu experimento comienza con 80 bacterias, bueno, esa constante k valdrá 80. Y si comenzás con 100 millones de bacterias, bueno, esa constante k será 100 millones. Suponiendo que puedo contar las bacterias. De esta forma logramos terminar nuestro problema. Encontramos quién es p y nos podemos atrever a graficar a esta función. Sería una cosa así. Es una función exponencial, yo acá la dibujé para un mu determinado y la constante k estaría ubicada por acá. Es el valor que toma la función para tiempo 0. Esto que hicimos es un modelo continuo que representa de alguna forma la cantidad de bacterias en nuestro experimento. Y tiene estos dos parámetros que nos permiten ajustar el modelo para que sea lo más apropiado posible. Y no me voy a ir sin hacerte pensar. Te voy a hacer una pregunta. La función p, para cada instante de tiempo, ¿toma valores reales? Sí, toma valores reales. ¿Y todo bien con eso? ¿Está bien representar a la cantidad de bacterias con números reales? Es decir, ¿está bien decir que tengo 800,32 bacterias? Ah, hay una incoherencia. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pero tenemos que seguir. Volvamos a ecuaciones diferenciales. ¿Qué pasa si no puedo separar variables? ¿Qué ocurre si no puedo separar variables? Si ocurre que en tu ecuación diferencial no podés separar las variables, porque lo intentás y no hay forma, ¿sí?, a través de integración encontrar esa solución, existe una posibilidad de que tu ecuación sea homogénea.
¿Qué es eso, Damián? ¿Qué estás diciendo? Bueno, para poder meternos con las ecuaciones diferenciales homogéneas, tenemos que definir qué es una función homogénea. Función homogénea. Entonces, nos olvidamos de todo, y voy a venir por acá. Nos olvidamos de todo. Vamos a definir qué es una función de dos variables homogénea. ¿Sí? Atención, voy a enunciar y después explico. Enuncio y después explico. G de x, y, función de dos variables, es homogénea, no es de homosexual, sino que la función es homogénea. ¿Qué condición tiene que cumplir mi función para que sea homogénea? Esto, mirá, que evaluara la función no en x, y, sino en tx, ti. Damián, ¿qué estás haciendo? Un momento, ya explico. Me tiene que dar igual a esto. Damián, ¿qué estás poniendo? Me estás confundiendo. Es más fácil de lo que te imaginas. Si mi función de dos variables cumple esto para algún t, siendo t un parámetro mudo, que no me interesa, me es útil para hacer el test de homogeneidad si quiero. Si ocurre esto, entonces G es homogénea grado n. Grado n. Damián, ¿qué estás diciendo? Vamos a un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo esta G? A ver, pregunto, ¿es homogénea? Bueno, probemos. Evaluemos a G en tx, ti. ¿Qué es eso? Bueno, evaluemos. En vez de poner x, tengo que poner tx. Y en vez de poner y, tengo que poner ti. Acá me queda tx cuadrado y acá me queda así. ¿Sí? T cuadrado, x cuadrado más t cuadrado xy. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Nada del otro mundo. Acomodo, mirá, factor común t cuadrado. ¿De quién? De x cuadrado más xy. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? T cuadrado, ¿por qué? Por x cuadrado más xy. ¿Pero quién es x cuadrado más xy? G. Entonces me queda así. ¿Qué descubrimos? Y que G, evaluado en tx, ti, es esto. Entonces G es homogénea. Grado 2. ¿Ven? ¿Ven que sale fácil? Esta G es homogénea grado 2. ¿Vieron? A ver, probemos con otra función. Ya nos estamos divirtiendo. H de xy igual a, no sé, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿H es homogénea? Bueno. Evaluemos. H en tx, ti. ¿Qué va a hacer? Y bueno, acá voy a tener tx al cuadrado, ¿sí? Eso va a ser t cuadrado x cuadrado, más ti al cuadrado. Eso es t cuadrado por y cuadrado. Acá puedo sacar factor común t cuadrado, de x cuadrado más y cuadrado. ¿Fue? Distribuyo la raíz. Acá me va a quedar valor absoluto de t. Y acá me queda raíz de x cuadrado más y cuadrado. Perdón la desprolijidad, pero ya me duele el brazo. Acá podría decir, en vez de valor absoluto de t, podría decir t con t positivo. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué es raíz de x cuadrado más y cuadrado? H. Entonces, esto que está acá es h. ¿Sí o no? Acá acabamos de descubrir que H es homogénea grado 1. Pero el T está, no importa, el T es un parámetro que puede estar convenientemente restringido, porque la definición no los permite. ¿Sí? T puede ser un parámetro convenientemente restringido. Es cuestión de evaluar y darnos cuenta. ¿Sí? Ok, a partir de ahora, dado una función de dos variables, voy a poder decidir si es homogénea o no. Y también voy a poder identificar qué grado es, ¿sí? ¿De qué grado es? Siguiente cosa. Cuando tenemos una ecuación diferencial de primer orden, por ejemplo, no sé, y prima, a ver, yo voy a poner un ejemplo, igual a xy más 2x. No sé. Aprendimos que en vez de poner y prima puedo escribir esto, ¿no? Diferencial de y sobre diferencial de x. Y quiero que presten atención que si yo multiplico por diferencial de x ambos miembros, me queda así, ¿sí o no? Puedo restar ambos miembros este término, o pasar restando ese término para acá, y me va a quedar así, diferencial de y menos xy más 2x, diferencial de x, igual a 0. Este menos, convenientemente, lo puedo poner acá adentro, si quieren, ¿sí? Menos, y acá un más. ¿Qué estás haciendo, Damián? ¿Qué estás haciendo? Tranquilo. Estoy mostrando que tener una ecuación diferencial de este tipo me permite escribir algo así, algo de este estilo, donde tengo una función
que puede depender oportunamente de xy por diferencial de y, más otra cosa que depende de xy por diferencial de x. En forma más general, una ecuación diferencial de primer orden la voy a poder escribir así, como una función de dos variables por diferencial de x, más otra función de dos variables por diferencial de y igual a 0. Yo acá puse un ejemplo para que se den cuenta que puede salir fácilmente. ¿Ven? Esto es legítimo. Si ocurre que m y n son homogéneas del mismo grado, entonces esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero es homogénea. La ecuación es homogénea, se le llama homogénea. Ay, pero profe, eso es súper complicado. ¿Qué está diciendo? No es complicado, no es complicado. Esta es una forma de poder escribir a mi ecuación diferencial original, ¿sí? Que reagrupando y volviendo a la notación original, puedo escribir esto. No me crean, despejen, pasen este que está sumando, pásenlo restando para el otro lado y se van a dar cuenta que pasa esto. Que el diferencial de y sobre el diferencial de x se puede escribir así. M sobre n con un menos acá. ¿Verdad? Si no me creen, pasen. Este que está sumando, pasan restando y despejan. Les queda así. ¿Qué dijimos hoy sobre m y n? Que tienen que ser como homogéneas del mismo grado, ¿sí o no? No importa qué grado es, pero son del mismo grado. ¿Qué significa eso, profe? Y bueno, que m, atención acá, en tx, ti, me va a quedar igual a t a la n, si m es homogénea de grado n, por m de xy. Va a pasar esto. Pero si n es homogénea también del mismo grado, a n le va a pasar lo mismo. Entonces, si pasa esto y pasa esto, te vas a dar cuenta que esto que está acá, si lo llamás f de xy, de hecho es una función de x y de y, va a ocurrir que f también es homogénea. También es homogénea. Pero por pasar esto, el cociente m sobre n es homogénea grado 0. Grado 0, porque se van a cancelar los t a la pp. T a la n se va a cancelar. Y te va a quedar que f es homogénea grado 0. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que a partir de ahora, en vez de poner m sobre n, voy a llamar a todo eso f simplemente, de xy, y sé una característica muy interesante de f. Sé que f es homogénea grado 0. Recapitulando, ¿qué significa que una función de dos variables sea homogénea grado 0? F en este caso. Y que f en tx, ti, ¿cómo es? ¿T a la cuánto? Si es grado 0. T a la 0 por f. Decir esto, t a la 0 es 1, ¿verdad? Es decir esto. ¿O no? Entonces, esta f que está acá, le pasa esto que está acá. Y esto vale para cualquier t. No nulo, pero para cualquier t. Para cualquier t pasa esto. ¿Qué quieres decir, Damián? Y que esta función que te quedó acá, esa f, evaluada en tx, ti, va a ser igual a la función original. Para cualquier t. Y t puede ser cualquier cosa, lo que vos quieras. Ah, si puede ser el que quiera. A ver, juguemos, inventemos algo. ¿Qué pasa si elijo este t? Magia. Eso pasa, magia. Si elegís este t, f en tx, ¿qué es? F en tx, ti, t por i. Bueno, acá tengo x sobre x, esto es un 1. Entonces va a ser f en 1. Y esto es i sobre x, ¿verdad? Elegí un t. Fijé con un t que me gusta. ¿Pero qué demostré yo? Que esto es igual a ¿qué? A esto. Para cualquier t. Entonces puedo decir esto. ¡Ah! Y Damián, ¿para qué sirve esto? ¿Me estás confundiendo más? No. No. Escuchá. Recién vimos esto. Llegamos acá. Lo voy a escribir acá arriba para que se vea clarito. Acá lo que se acostumbra a hacer es
hacer que esa magia que te dije hoy ocurra, para que la matemática funcione y nos permita resolver esta ecuación diferencial. Mirá, haz este cambio de variable. Llamás z a y sobre x. Hacé eso. Acá. Esto sería z. Decir esto que está acá, si multiplico por x ambos miembros, es lo mismo que decir esto. X por z igual a y. Voy a usar otra tiza si se ve mejor. ¿Qué pasa si acá derivo ambos miembros? Bueno, acá tengo la derivada de un producto. Damián, ¿por qué haces esto? Mirá, tranquilo. Fíjate, acá tengo diferencial de y. Mirá, diferencial. Ah, ¿y si dividimos por diferencial de x? A ver, dividamos ambos miembros por diferencial de x. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? A ver. Y bueno, acá me va a quedar z y acá me va a quedar x por diferencial de z sobre diferencial de x. ¿Sí o no? ¿Y acá qué me queda? Bueno, eso. Diferencial de y sobre diferencial de x. El cambio de variables que hice acá me permitió llegar a esto. Me permitió, en vez de escribir diferencial de y sobre diferencial de x, escribir esto que está acá. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Retomo mi ecuación diferencial involucrando el cambio de variable. ¿Qué significa eso? Lo voy a escribir por acá, espero que me sigan. ¿Cómo lo hago? Mirá, en vez de poner diferencial de y sobre diferencial de x, ¿qué puedo poner? Acá, ¿ven? Esto que está acá, lo escribo. El cambio de variable me permitió hacer esto. Y acá tengo f de x y. ¿Pero qué demostré yo? Que f de x y a qué es igual. A esto. ¿Sí o no? ¿Pero quién es y sobre x? Z. Entonces, en mi nuevo cambio de variable, en vez de poner f de x y, puedo poner f de 1 z. Entonces vengo acá y en vez de poner f de x y, pongo f de 1 z. ¿Sí? Fíjense que yo usé el cambio de variables en ambos casos, en los dos miembros. No pueden hacerlo por la mitad, porque si no, no se resuelve el problema. Damián, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste todo esto? Ah, no desesperarse. Esto que está acá, aunque lo veas raro, es una ecuación diferencial de variables separables. Vas a poder separar las variables x y z. Vas a poder. Esto que está acá de este lado tiene solo z. Esto depende de z solamente. A ver, intentemos hacer eso. Este z que está sumando lo paso restando. Me queda así. Lo voy a hacer rápido, ustedes háganlo en su casa tranquilo, ¿sí? Yo no pienso perder tiempo en la pavada, se supone que ya saben despejar, si no, no terminamos nunca. Acá me queda así, ¿sí? Me queda así. Si no creen, despejen, se van a dar cuenta que pasa eso. ¿Ven que pude separar las variables, z y x? Quedó z de este lado y x de este lado. ¿Sí o no? Entonces puedo integrar y puedo resolver. Esto que parece raro, que parece complicado, es la puerta de entrada a la solución de mi ecuación diferencial original. Una vez que encontrás a que es igual z, usás el cambio de variable nuevamente, para encontrar quién es y. ¿Qué es lo más importante de las ecuaciones diferenciales homogéneas? Detectar que es homogénea. Porque si es homogénea voy a poder hacer esto. Si no, no. ¿Querés que hagamos un ejemplo? ¿Un ejemplo para poder usar todo esto? Mirá. A ver. ¿Qué pasa si te escribo una cosa como esta? ¿Es una ecuación diferencial? Buena pregunta, ¿no? Bueno, si te animás a despejar diferencial de y sobre diferencial de x, vas a encontrar que es igual a esto. Como ya sabemos, diferencial de y sobre diferencial de x no es otra cosa que la derivada de y respecto de x, y eso es y'. Por lo tanto, podemos escribir esto. Ah, tiene pinta de ecuación diferencial, ¿no? Bueno, si pasás x por y multiplicando al otro lado, te queda una cosa así. Ok, ahora sí, esto tiene toda la pinta de ecuación diferencial. Y sí, es así. La pregunta es, ¿quién es y? ¿Quién es esa función que cumple esta ecuación? Bueno, si retomamos la expresión original, podremos identificar perfectamente quién es m y quién es n. Y como ya aprendimos, para poder tratar a esta ecuación diferencial como homogénea, esta ecuación tiene que ser homogénea. Para eso tiene que ocurrir que tanto m como n deben ser funciones homogéneas del mismo grado. La pregunta que hago es, ¿m y n son homogéneas? Bueno, tenemos que hacer la prueba.
A ver, m en tx, ti es esto, ¿sí? En vez de poner x ponemos tx. Y en vez de poner y ponemos ti. Bueno, hacemos las cuentas, acomodamos un poco y nos queda esto. De esta forma comprobamos que m es una función homogénea grado 2. Ok, hagamos lo mismo con n. Procedemos de la misma manera. Acomodamos un poco y descubrimos que n también es una función homogénea grado 2. Por lo tanto, podemos decir que como m y n son funciones homogéneas del mismo grado, entonces nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. Y por eso la vamos a tratar como tal. Para eso recordemos que escribir a nuestra ecuación diferencial con este formato nos ayuda muchísimo. Y podemos identificar que esto es lo que llamamos f de x, y. ¿Se acuerdan? Y ahora sí podemos seguir con lo que aprendimos de la teoría. ¿Qué necesitábamos? Por un lado, f de 1z, ¿se acuerdan? Entonces lo calculamos. F de 1z no es otra cosa que, bueno, en vez de poner x tengo que poner 1 y en vez de poner y tengo que poner z. Entonces me queda así. Y por el otro lado, ¿qué necesitaba? ¿Se acuerdan? Esto, z más x por diferencial de z sobre diferencial de x. Entonces, reescribiendo a nuestra ecuación diferencial, introduciendo el cambio de variable, nos queda una cosa así. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Darnos cuenta que, oportunamente, esta ecuación diferencial es, en esta instancia, de variables separables entre z y x. Entonces, hagamos eso. Pasemos de un lado todo lo que tenga z y del otro todo lo que tenga x. Y nos queda así. Paso siguiente, integrar. Sí, claro, tenemos que integrar a ambos miembros. Entonces, para ser ordenados, calculemos estas dos integrales por separado. Y después reconciliemos los resultados en esta ecuación. A ver, por un lado, calculemos la integral de z sobre z cuadrado menos 1. Esta es una integral indefinida respecto de z, no tiene ningún secreto. Trato a z como una variable. ¿Me están siguiendo? Bueno, acá hay que saber integrar, por supuesto. Esto se resuelve bastante sencillo. Mira, si hacemos un cambio de variable llamando u a z cuadrado menos 1, bueno, diferencial de u será 2z por diferencial de z, y esto nos va a permitir resolver. A ver, si despejamos z por diferencial de z, nos queda que es igual a diferencial de u sobre 2, y eso es muy útil porque en nuestra expresión tenemos z por diferencial de z ahí arriba. Entonces, utilizando la variable u, la integral nos queda así. ¿Este un medio? Bueno, es una constante, puede salir por fuera de la integral. No hay problema con eso. Y nos queda una integral muy inocente. La integral de 1 sobre u. Eso es logaritmo natural de u. Entonces resolvemos. Y volviendo a la variable original, en vez de poner u, ponemos lo que es u, z cuadrado menos 1. Y nos queda así. Agregamos la constante de integración, llamémosla c1. Y ahora sí tenemos nuestro resultado. Por lo tanto, del lado izquierdo, esto, bueno, es equivalente a lo que encontramos. Un medio del logaritmo natural de z cuadrado menos 1 más una constante c1. Y ahora tenemos que calcular esta otra integral. Vamos, esta es bastante sencilla. Calculemos la integral de 1 sobre x diferencial de x. Vamos, esta sale con los ojos cerrados. Logaritmo natural de x más una constante de integración, llamémosla c2. Reconciliamos este resultado en nuestra ecuación original. Entonces de este lado tenemos esto. Aclaremos quiénes son c1 y c2. En nuestro caso son números reales. ¿Y qué hacemos ahora? Despejamos la variable z. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Acomodando un poco, fíjate que las constantes de integración las podemos agrupar y renombrarlas de esta forma. Y nos quedaría así. Aplicamos la función exponencial a ambos miembros. De este lado nos va a quedar z cuadrado menos 1. Y de este lado nos va a quedar esto. Bueno, por prolijidad podemos renombrar a esto que está acá como, bueno, k1, por ejemplo. Despejando z cuadrado descubrimos que nos queda así. ¿Y ahora qué hacemos? Y mi objetivo no es encontrar z. Mi objetivo es encontrar y. ¿Sí o no? Mi ecuación diferencial buscaba a y. Entonces utilizo el cambio de variable que hice al principio. Y en vez de escribir z pongo y sobre x.
Fíjate que aquí podemos despejar y cuadrado y nos queda así. En esta instancia, y está descripta por esta ecuación. Y aclaramos que y es una función implícita. Aunque no lo creas, acabamos de encontrar el resultado de nuestra ecuación diferencial. Y ahora quiero que hagas algo vos, no quiero hacer todo yo. Comprobá que esto que encontramos acá es solución de nuestra ecuación diferencial. Ese es un paso fundamental. Bueno, te lo dejo a vos. Así no hago todo yo, che. Vamos, comprobá si esta función implícita que encontramos satisface nuestra ecuación diferencial. ¿Y qué pasa si... Damián, decilo vos. ¿Y qué pasa si la ecuación que tengo intento separar variables y no puedo? No puedo. Veo si es homogénea y no es homogénea. ¿Qué hago? Bueno, puede ser que tu ecuación diferencial sea exacta. Puede ser que sea exacta. Lamentablemente no lo voy a explicar yo aquí. Así que si seguimos pensando, puede ser que tu ecuación diferencial responda a esta estructura. Mirá, puede ser que y' se puede escribir como P por I más Q, siendo P y Q funciones de X. Por ejemplo, I' igual a 1 sobre X por I más 2X. En este caso, este es el Q y este es el P. ¿Sí? El P minúscula y el Q minúscula. Bueno, si ocurre esto, tu ecuación diferencial es lineal. Lineal. En el caso general, uno la escribe así, ¿sí? Pero vamos a usar otro formato. Vamos a acomodar un poco. Mirá, vamos a poner esto. Este lo paso para este lado, me queda así. Estamos en general, estamos en la teoría, ¿sí? Estamos hablando en términos generales. Así que, si yo renombro a las variables, puedo llamar así, ¿no? No sé, un P mayúscula, ¿sí? Estoy renombrando las variables. En este caso, las Q quedarían iguales y P mayúscula sería menos P minúscula. No importa, estamos en teoría, no quiero que entren en conflicto. Lo cierto es que si llegaste a algo así, bueno, tu ecuación va a ser lineal, ¿sí? Vamos a trabajar con este formato. Este formato ayuda muchísimo. Entonces, dada una ecuación diferencial, si esa ecuación es lineal, la vas a poder escribir así. ¿Y qué es genial? ¿Y qué va a ser necesario? Identificar quién es P y quién es Q. ¿Sí? Por ejemplo, I' más, no sé, 1 sobre X por Y igual a, no sé, 3X, por ejemplo. En este caso que puse acá, P sería 1 sobre X y Q sería 3X. ¿Sí? Es lineal. La calificación de ecuación diferencial lineal se generaliza para ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? Yo acá tengo I', pero en realidad, si tenés una ecuación diferencial de orden n, si podés escribir a la derivada enésima como una combinación lineal, usando estos P y Q, R y lo que sea, de las derivadas inferiores, va a ser una ecuación diferencial lineal también. Pero vamos a trabajar con solo de primer orden para no confundirnos y para estar tranquilos. Bien, primera cosa, detectar que es lineal. Si es lineal vas a poder hacer algo. Siguiente paso. Explicar algunas cositas para poder resolver esto. ¿Qué pasa si yo te escribo esto? Integral de P. Hey, Damián, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, estamos reuniendo ingredientes para poder entender cómo procedemos para resolver esto. Esta es la integral indefinida de P. O sea, tengo que buscar una función que derivada me dé P. ¿Sí o no? En mi ejemplo, integral de P es integral de 1 sobre X y es logaritmo natural de X. ¿Sí? La constante de integración no la agrego acá, la voy a agregar después, al final, más adelante. ¿Me entendieron esto? Entonces, si te aparece integral de P, bueno, no es nada del otro mundo, lo puedo escribir qué es. ¿Qué pasa si escribo esto? E a la integral de P. Hey, Damián, ¿qué estás haciendo? En nuestro ejemplo quedaría E a la logaritmo de X, ¿sí o no? ¿Y esto qué es? X. Entonces si me aparece esta porquería, bueno, no es tan porquería, es bastante sencillo. Bueno, va a depender de tu P, de quién es P. Bien, habiendo entendido esto, que E a la integral de P lo puedo calcular y no tiene secreto, vamos a aferrarnos a un resultado matemático, que en principio parece que no tiene nada que ver con todo esto, pero mira lo que pasa, escucha. ¿Qué pasa si derivo respecto de X E a la integral de P por I?
¿Qué pasa si derivo eso respecto de x? ¿Puedo? Sí. Derivada de un producto. A ver, derivada del primero, que es la derivada de esta exponencial, que es la exponencial misma, por la derivada del exponente. La derivada de la integral de p. Es una integral indefinida. La derivada de la integral de pp es Pepe. Por eso P viene de Pepe, ¿sí? Bernoulli demostró... No, mentira. Bernoulli había demostrado que se usaba P por Pepe, ¿viste? Bueno, no nos perdamos. Derivada de un producto, derivada del primero. Derivada una exponencial. La exponencial misma por la derivada del exponente. O sea, acá me queda P. Por el segundo sin derivar, que es I, ¿sí? Más el primero por la derivada del segundo. El primero va a ser esto por la derivada del segundo. La derivada de I respecto de X es esto, chicos. Diferencial de I sobre diferencial de X. Mirá, ¿qué se repite acá? E a la integral de Pepe, ¿sí o no? A ver, saco factor común, este E a la integral, ¿de quién? ¿De quién? Y de P por I más diferencial de I sobre diferencial de X. ¿Fue? ¿Fue? De caprichoso, esta suma la voy a escribir al revés. Es lo mismo, pero soy caprichoso. Ahora voy a justificar mis caprichos. Llegué acá. Mirá esto. Mirá este corchete. Ay, Damián, ¿qué es eso? ¿Es una porquería? No. Mirá. Mirá acá. ¿Qué tengo acá? A ver, en vez de I', pongamos diferencial de I sobre diferencial de X. ¿Qué tengo? Tengo esto. Mirá. DI a dx más P por I. Mirá. DI a dx más P por I. Ah. Entonces, este corchete que aparece acá es lo mismo que esto que está acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si acá multiplico ambos miembros por esto que aparece? Por esta cosa, E a la integral de P. Multiplico ambos miembros por eso. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Puedo hacerlo. E a la integral de P. Lo escribo así solito para no gastar tiempo en la escritura. De este lado me queda lo que me queda. ¿Sí? No puedo hacer nada. Y de este lado me queda E a la integral de P por este corchete. Pero E a la integral de P por este corchete, ¿a qué es igual? Ah, es igual a esto, ¿o no? Entonces lo puedo escribir. En vez de escribir esto, escribo eso que está ahí. Damián, la estás complicando. Tranquilo, es la forma que se hace. Se hace así. Se hace así, lo siento. ¿Qué hacemos ahora? A ver, multiplico ambos miembros por diferencial de X. Entonces me va a quedar de este lado diferencial del corchete. De este lado me queda así. Y de este lado me queda todo esto por diferencial de X. ¿Me están siguiendo? ¿Fue? A no confundir este diferencial de X con este diferencial de X. Son cosas distintas. Esto es simple notación. Y esto también, pero me va a ayudar a resolver la integral. ¿Qué integral, Damián? Esta integral. Esta integral. Integro ambos miembros. Y acá es una sutileza, pero es importante aclararlo. La integral del diferencial de Pepe es Pepe. Por así decirlo en forma bruta e informal. Si no lo querés ver así, pensás que esto es un diferencial de una cosa, entonces la integral de uno, diferencial de cosa, me da esa cosa. Uso palabras vulgares para que entiendas qué es lo que estamos diciendo. Entonces, pasando en limpio, de este lado me va a quedar el corchete solito, ¿sí o no? Y de este lado, ¿qué me queda? Y bueno, esta integral, habrá que resolverla. Integral de Q de X por E a la integral de P. Pongo así integral de P para no perder tiempo en la escritura. Diferencial de X. Pero hoy vimos que a la integral de P era una cuenta con X sencilla, no era nada del otro mundo. Entonces la metes acá. Q también vimos. Q es una función de X, no tiene nada del otro mundo. Entonces las metes acá e integrás. Despejemos ahí. ¿A qué es igual I? Divido ambos miembros por esta exponencial. Llegué a una cosa así. Damián, esto es chino. No es chino. E a la integral de P es una función de X oportunamente, como hoy vimos, que nos dio X, ¿no? Creo. Bueno, va acá. Esta también la puedes calcular, entonces no es nada del otro mundo, se puede hacer. Esta es la solución de tu ecuación diferencial. Una opción es acordarte la fórmula y aplicarla, y otra opción es hacer este procedimiento en forma rápida con cualquier ejemplo que tengas. ¿Querés que hagamos un ejemplo? No. ¿Querés? Mira. Bueno, ok. Hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si te doy esta ecuación diferencial? Bueno, si prestas atención, tiene una estructura muy similar a la que vimos recién. ¿Sí o no?
esto vendría a ser un P de X y esto, bueno, vendría a ser el Q de X, que en este caso es constante. Pero sí, satisface lo que vimos nosotros, entonces podemos decir que esta ecuación diferencial es lineal. En este caso, la variable independiente es X. Pero si en vez de usar X usamos T, haciendo referencia al tiempo, porque la función y es una función temporal, ok, no hay problema con eso. ¿Qué pasa si te digo que esta ecuación diferencial es un modelo de algo que pasa en la realidad? Damián, estás loco. Mira, vamos a divertirnos un poco. ¿Qué pasa si armo un depósito en el que entra líquido y sale líquido? Un depósito que inicialmente está cargado con 40 litros de agua pura. Hasta acá todos felices. Ahora te digo que por estos cañitos que están acá, entra líquido y sale líquido. ¿Cuánto entra? Bueno, entran 2 litros por cada minuto que transcurre. ¿Sí? 2 litros por minuto. Y sale a un ritmo de 3 litros por minuto. Venía todo bien hasta que decimos que no entra agua. Entra una mezcla de sal y agua. ¿Qué tipo de mezcla? Bueno, una mezcla muy particular. Vamos a inventar. Supongamos que entran 3 kilos de sal por cada litro de agua. Una bestialidad, ¿no? Incluso no sé si alcanza a diluirse esta cantidad de sal por cada litro. Pero supongamos que sí. Esta cosa rara de sal mezclada con agua es lo que entra al depósito. Ok, tenemos nuestro problema planteado. La pregunta que voy a hacer es, ¿qué pasa con la cantidad de sal que tengo en el depósito en función del tiempo? Es decir, a medida que el tiempo transcurre. La cantidad de sal que hay en el depósito ¿es siempre constante? ¿Va variando? ¿Crece exponencialmente? ¿Cómo es? Ah, pregunta complicada, ¿no? A ver, supongamos que llamamos a I de t como una función que me dice la cantidad de sal que hay en el depósito en el instante de tiempo t. Entonces la pregunta que estoy haciendo es, ¿quién es esa función? ¿Cómo es esa función? Ok, para eso tenemos que pensar. A ver, primer punto. Si pensamos que la cantidad de sal dentro del recipiente va a ir cambiando, podemos decir que la variación de sal en el recipiente podemos pensarla como la sal entrante menos la sal saliente. Es decir, la cantidad de sal que entra menos la cantidad de sal que sale. Pero si a la cantidad de sal dentro del recipiente la llamamos I, entonces la variación de sal no es otra cosa que la variación de I respecto al tiempo. Es decir, derivada de I respecto de t. La pregunta ahora es, ¿cómo calculo la cantidad de sal que entra y la cantidad de sal que sale? Bueno, para eso tenemos que pensar. A ver, nos olvidamos de todo. Punto aparte, tenemos que aprender algo antes de seguir. ¿Qué pasa si te digo que tengo un depósito en el que entra una mezcla a una velocidad de 2 litros por minuto? Está claro, ¿no? Por cada minuto que pasa, entra al depósito 2 litros de mezcla. Supongamos que esa mezcla es de 3 kilos de sal por cada litro de líquido. Esto lo podemos escribir como 3 kilos por litro. Eso no es otra cosa que la concentración de sal en ese líquido que está entrando. Y esto que está acá arriba no es otra cosa que el ritmo con el cual entra el líquido, o sea, la velocidad con la que el líquido ingresa al recipiente. ¿Qué pasa si calculamos esto? El producto entre la concentración y la velocidad. También estás loco, ¿qué estás haciendo? Mira lo que pasa. Si multiplico la concentración por la velocidad, las unidades de litros se cancelan y en este caso me queda 6 kilos por minuto. Eso no es otra cosa que la cantidad de sal entrante. Habiendo aprendido esto, volvemos a nuestro problema principal y para calcular la sal entrante, multiplicamos la velocidad entrante por la concentración entrante. Acá lo notamos, velocidad entrante y concentración entrante. Siguiendo esta lógica, la cantidad de sal que sale del recipiente va a seguir la misma ley. Velocidad saliente por concentración de líquido saliente. Fíjate, nuestro problema principal, la velocidad entrante por la concentración entrante, nos da por resultado 6 kilogramos por minuto. Yo voy a escribir 6 para no confundir con las unidades. Nos estamos metiendo en el campo matemático.
De a poquito nos vamos de la física. Ahora necesitamos la velocidad saliente y la concentración saliente. Bueno, la velocidad saliente la tenemos, es 3 litros por minuto, así que escribo 3. Y la concentración saliente, esa es un poco complicada. Recordemos que la concentración de líquido saliente, en este caso, es la concentración del líquido, bueno, aquí, en el recipiente, porque el líquido del recipiente es lo que está saliendo. Entonces la pregunta que hago es, ¿cómo es esa concentración? A ver, pongámosle nombre a las cosas. C2 es la concentración en el recipiente. ¿A qué es igual eso? Bueno, concentración de sal, ¿no? Lo aclaro aquí entre paréntesis. La concentración de sal no es otra cosa que la cantidad de sal dividido la cantidad total que tengo. Es como una fracción. Es una fracción, de hecho. Ok, ¿quién es la cantidad de sal en el recipiente? Bueno, lo habíamos nombrado hoy. Era I. ¿Sí o no? Entonces lo escribo. ¿Y quién es la cantidad total de líquido que tengo en el recipiente? Es la cantidad de líquido que tengo aquí adentro. Pero si está entrando y saliendo el líquido, ¿cómo hago para calcular eso? Bueno, primer cosa importante. Conforme el tiempo evoluciona, la cantidad de líquido no va a ser constante. ¿Por qué no va a ser constante, Damián? ¿Cómo sabes eso? Y porque mirá, está saliendo más líquido del que entra. No hay duda. La cantidad de líquido va a cambiar conforme el tiempo evoluciona. ¿Y cómo hago para calcular esa cantidad? Bueno. Punto aparte. Tenemos que aprender algo más. A ver, ¿qué pasa si tengo un recipiente en el que entra líquido a una velocidad de 5 litros por minuto? ¿Cómo haría para calcular la cantidad de líquido que tengo en el recipiente? Y bueno, esto me está diciendo que entran 5 litros por cada minuto que pasa. O sea, en el instante 0 tengo 0 litros, luego de 1 minuto tengo 5 litros, luego de 2 minutos tengo 10 litros. Como te estarás dando cuenta, si multiplicas la velocidad por el tiempo, si es que el tiempo está medido en minutos, vas a tener definida esa cantidad que buscas. Y es cierto. Pero si para tiempo igual a 0, la cantidad de líquido en el recipiente no es nula, es decir, hay una cantidad de líquido inicial, vas a tener que sumarle esa cantidad a esta expresión. Y te queda así. Como te estarás dando cuenta, bueno, si t vale 0, la cantidad de líquido es esa cantidad inicial, y conforme el tiempo evoluciona, la cantidad de líquido irá creciendo. Bueno, esto es una recta. Una recta. Ok, a ver, compliquemos un poco más la situación. ¿Qué pasa si tengo un recipiente en el que entra líquido y también sale líquido? ¿Cómo hago para calcular esa cantidad? ¿Sabes a qué es igual esto? A la diferencia de velocidades por tiempo. Es decir, la velocidad del líquido entrante menos la velocidad del líquido saliente por tiempo. Es una idea análoga a la que vimos recién. Te propongo que pruebes con diferentes valores de velocidades entrantes y salientes y notes que esto tiene mucho sentido. Bueno, nuevamente, si inicialmente tengo una cantidad de líquido en el recipiente igual a Q0, bueno, tendré que sumar esa cantidad. Es análogo a lo que vimos recién. Ahí tenemos nuestro resultado. Volviendo a nuestro problema original, a ver, aquí, queríamos calcular la cantidad de líquido en el recipiente. Y bueno, es lo mismo que vimos recién, ¿sí o no? Será la cantidad inicial más la diferencia de velocidades por tiempo. Bueno, reemplacemos por los valores que tenemos. A ver, la cantidad de líquido inicial, ¿cuánto era? 40 litros. La diferencia de velocidades, ¿cuánto nos da? Bueno, es 2 menos 3, nos da menos 1. Entonces nos queda algo así. Insisto, yo no estoy escribiendo las unidades por una cuestión de comodidad en la escritura. Pero tranquilamente podrías utilizar las unidades y no habría problema. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, acomodando un poco nos queda que ese C2 que estamos calculando es esto. ¿Se dan cuenta? De esta manera logramos encontrar una expresión para la concentración de sal dentro del recipiente. Entonces volvemos a nuestro problema original. Acá lo voy a reescribir para que esté clarito. Bueno, en vez de poner C2 voy a poner I sobre 40 menos T. Podemos sumar ambos miembros a este término y nos queda esto que está acá. ¿Te resulta familiar? Bueno,
Esto que encontramos acá es una ecuación diferencial lineal, donde esto que está acá vendría a ser nuestro P de t y donde esto que está acá vendría a ser nuestro Q. Entonces podemos tratarla como una ecuación diferencial lineal. Es decir, ahora podemos usar todo lo que aprendimos sobre cómo encontrar esta función incógnita. A ver. ¿Cuáles eran los ingredientes que necesitábamos para resolver esta ecuación? ¿Se acuerdan? Bueno, calculemos las cosas por separado. Vamos despacio. ¿Qué nos da la integral de p? Es decir, la integral de 3 sobre 40 menos t. Bueno, este 3 sale por fuera de la integral, hacemos un cambio de variable, resolvemos, volvemos a la variable original y nos queda que la integral de p es esto. ¿Qué pasa si calculo esto? E a la integral de p. Y bueno, escribimos, resolvemos. Esta exponencial la podemos reescribir así, por propiedades de la potenciación, ¿sí o no? Y acá tengo e y el logaritmo natural. Son funciones inversas. Esa cuenta me da por resultado 40 menos t. Y encontramos esto. Damián, ¿para qué calculaste esto? Fíjate porque lo necesitamos. Voy a escribir la ecuación diferencial de vuelta por aquí, para que esté clarito. ¿Qué hacíamos ahora? ¿Se acuerdan? ¿Por qué multiplicábamos ambos miembros de la ecuación diferencial? Por e a la integral de p. Hagamos eso, porque conocemos quién es e a la integral de p. A ver, de este lado tendremos 6 por 40 menos t a la menos 3. ¿Y de este lado qué tendremos? Bueno, aquí conviene, en vez de escribir e a la integral de p por este corchete, usar el resultado que vimos hoy en la teoría, ¿se acuerdan? ¿A qué era igual e a la integral de p por ese corchete? A esto, ¿sí o no? Entonces lo escribimos. En este caso la variable independiente es t, pero el razonamiento es el mismo. ¿Me están siguiendo? Entonces me queda una cosa así. ¿Qué hacíamos ahora? ¿Se acuerdan? Bueno, multiplicábamos a ambos miembros por diferencial de t, nos quedaba una cosa así. ¿Y ahora qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Integrábamos a ambos miembros. De este lado nos quedaba tal cual esto que estamos escribiendo, y de este otro lado ¿qué nos quedaba? Bueno, esa integral, tendremos que calcularla. A ver, hagámosla aparte. Calculemos esa integral aparte, a ver qué nos da. Integral de 6 por 40 menos t a la menos 3, diferencial de t. Este 6 es constante, sale afuera de la integral. Hacemos un cambio de variable, llamamos u a 40 menos t, diferencial de u igual a menos diferencial de t. Reescribimos a nuestra integral usando u. Esta es la integral de una función potencial. Se integra de esta manera. Agregamos la constante de integración. Acá me comí un menos, ahí lo agrego. Resolvemos, nos queda así. Distribuyo este 3. Renombro a esta constante como k. Vuelvo a la variable original y me queda así. Aquí aclaramos que k es una constante real, arbitraria. Bueno, lo importante es que encontramos el resultado de nuestra integral. Entonces escribimos esto. Ok, hasta el momento tenemos esto. ¿Y ahora qué hacemos? Despejamos y es lo que estamos buscando. Nos queda así. Bueno, ¿y quién es esa constante k que está ahí? Tenemos que encontrar cuánto vale. No podemos dejarla ahí, porque si no, lo que encontramos hasta aquí es una familia de funciones. Y yo quiero encontrar una función en particular, la que se ajuste a mi problema. Entonces tengo que encontrar cuánto vale esa constante para mi problema. Bueno, si te animás a calcular y en cero, que no es otra cosa que la cantidad de sal que tengo en el recipiente para el instante cero, si planteas esto, vas a poder calcular esa constante. ¿Por qué? Y porque la cantidad de sal que tengo en el instante cero, ¿cuánto es? A ver, en el instante cero, ¿cuánta sal tengo en el recipiente? Y acá, dije que tengo agua pura al comienzo. Entonces, ¿cuánta sal tengo? 0. Entonces, la función y, evaluada en 0, me tiene que dar por resultado 0. Entonces planteo esto, lo cual me permite encontrar el valor de esa constante k. Resulta que es igual a menos 3 dividido 1600. Bueno, es un número, ok. Por lo tanto, podemos decir que la función que encontramos es igual a esto. Ahí sí, esto que está acá no es una familia de funciones. No. Es una sola función. Parecería ser que es la que se ajusta a nuestro problema. Parecería ser la respuesta a nuestro problema. La pregunta que hago ahora es, esta función que encontré,
cumple la ecuación diferencial? ¿O será que en algún paso nos confundimos o nos perdimos algo en el camino? Esto es fundamental, chicos, fundamental. Jamás deben olvidarse de verificar que esa función que encontraron satisface la ecuación diferencial. Bueno, te propongo que lo hagas vos, que compruebes que esta función satisface la ecuación diferencial. Yo lo hice por aquí, mirá, escribí la ecuación diferencial, llamé a este miembro como 1 y a este otro miembro como 2, calculé a que es igual 1 y prima. Vamos, derivé la función que encontré. Me dio por resultado esta cosa. Por otro lado, calculé a qué es igual el segundo término. Para eso planteé 6 menos 3 sobre 40 menos t por la función que encontré. Y me da por resultado esto. La pregunta inmediata es, ¿lo que encontré para 1 es igual a lo que encontré para 2? Bueno, si hacen la cuenta, se van a dar cuenta que sí. Es así. Por lo tanto, esto que encontramos es la solución de nuestra ecuación diferencial. Y acá es donde quiero aclarar algo importante. Tenemos que saber separar hasta qué punto tenemos ojo matemático y a partir de qué momento nuestro ojo se vuelve científico o físico si querés. ¿Qué estás diciendo, Damián? Primer punto. Esta función que encontramos efectivamente es la solución de nuestra ecuación diferencial. Así que desde el punto de vista matemático, eso es correcto e indiscutible. De hecho, lo verificamos. Ahora, cuando interpretamos a esta función como parte de nuestro experimento, tenemos que entender que nuestro experimento tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones, Damián? Por ejemplo, el tiempo no puede ser negativo. Nosotros no consideramos tiempos negativos en nuestro experimento. Por lo tanto, como el eje de abscisas era t y estaba representando al tiempo, medido en minutos, esta parte de la gráfica en nuestro experimento deberíamos no considerarla. ¿Y qué pasa acá? Para este valor de abscisa, la función toma el valor 0. Eso significaría, en nuestro experimento, que la cantidad de sal dentro del recipiente sería 0. ¿Y después qué pasa? ¿Se hace negativa? ¿Una cantidad de sal negativa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sabes lo que está pasando ahí? Justo en esta situación, justo en este instante, el recipiente se vació. Eso ocurrió porque la velocidad con la cual salía el líquido era mayor que la velocidad con la cual llenábamos el recipiente. Y era natural que si salía más de lo que entraba, tarde o temprano, el recipiente se iba a vaciar. Bueno, pasa en este instante. La cantidad de sal es 0 porque la cantidad de líquido dentro del recipiente es 0. Y justo en este instante, es decir, cuando el recipiente se vacía, nuestro experimento pasó a ser otro totalmente diferente. En esa situación va a seguir entrando 2 litros por minuto, pero va a ser imposible que salgan 3 litros por minuto. Entonces la velocidad de salida va a cambiar y todo nuestro experimento va a cambiar. Por lo tanto, desde esta abscisa en adelante, es decir, para valores de t mayores o iguales que 40, la gráfica de esta función deja de representar la cantidad de sal dentro del recipiente. Sencillamente porque las condiciones operativas de nuestro experimento cambiaron radicalmente. Por lo tanto, solo esta porción de gráfica es la que estaría representando la respuesta a nuestro problema físico. Hay que pensar bastante, ¿eh? No alcanza con saber matemática. Hay que usar la cabeza, reflexionar. ¿Y sabes qué? Este razonamiento te va a servir para plantear modelos matemáticos para representar reacciones químicas. Reacciones que se dan a una cierta tasa, a una cierta velocidad. Bueno, esto que aprendimos te va a ser muy útil. También te puede servir para plantear modelos para sistemas físicos en los cuales tenés objetos calientes y objetos fríos, de modo tal que el objeto caliente transfiere calor al objeto frío. Ese proceso ocurrirá a una cierta velocidad que dependerá de las condiciones y circunstancias térmicas, pero sí, aunque no lo creas, es muy frecuente que sistemas físicos se modelen a través de ecuaciones diferenciales lineales.
¿Y qué pasa si... ¿Y qué pasa si... sí? ¿Y qué pasa, Damián, si mi ecuación diferencial ni es de variables separables, ni es homogénea, ni es lineal? ¿Qué hago? Bueno, hay otros métodos. No termina acá la historia. Los dejamos para la próxima ocasión. Escribimos un montón, me cansé mucho. Es un tema gigante. Es un tema que tiene muchas aplicaciones. Es un tema que hay que respetar, ¿sí? No hay que tomárselo a la ligera, ¿no? Hay que entender que las de primer orden, hay que entender esto. No existe una estrategia o un método que me permita resolver esto para cualquier situación. Va a depender mucho de qué tenga. No vas a poder aplicar fórmula y resolver. No, vas a tener que pensar y ver qué caso tengo, qué situación tengo. Nosotros vimos algunas situaciones muy particulares que quizás te tocan, ¿sí? Todo lo que vimos recién nos va a permitir encontrar soluciones generales, ¿sí? Si tuviéramos una condición inicial, la aplicamos y encontramos la solución particular. Quisiera hacer un comentario rápido, para no irme y abandonarlos sin decir nada. Nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales de primer orden, pero yo podría tener tranquilamente una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Y ¿sabes qué? En ciertas ocasiones podés resolver la ecuación diferencial de segundo orden usando lo que aprendimos. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, lo voy a hacer desde la teoría para que no se pierdan. Una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, es una expresión que involucra, a través de una igualdad, una función desconocida, su primer derivada, su segunda derivada y oportunamente la variable independiente. Entonces podría escribirla así, despejando y acomodando. Podría escribirlo así. Si ocurre que en esta ecuación no aparece, no participa o sea, no tengo esto, si pasa eso, vas a poder resolver la ecuación diferencial de segundo orden usando lo que aprendimos. Para eso tenés que hacer un cambio de variable. Llamar P a I' y la derivada de P respecto de X va a ser la derivada de esto respecto de X, que es I2'. Entonces tu ecuación diferencial se va a transformar en una cosa así. En una expresión que no tiene I, por supuesto, va a tener P y va a tener P'. Y oportunamente X. Y esto es una ecuación diferencial donde la función incógnita es P, ¿sí? Y es de primer orden. Entonces la voy a poder resolver como aprendimos, usando cualquiera de las estrategias que aprendimos. Y ahí encontrás P. Después, volviendo con el cambio de variable volvés a encontrar I, ¿sí? La función original. La otra situación que se te puede plantear es aquella en la que la variable independiente no participa, X no participa. En ese caso podés llamar P a I', la derivada de P respecto de X va a ser I2', pero diferencial de P sobre diferencial de X lo puedo multiplicar y dividir por diferencial de Y sobre diferencial de Y, no cambio nada, suponiendo que esto es válido. Y esto que está acá, de Y a de X, es la derivada de Y respecto de X. Eso es I', ¿sí o no? Entonces puedo escribir esto, derivada de P respecto de Y por I'. ¿Sí? Entonces de esta forma acabo de encontrar que P' se puede escribir así. Entonces tu ecuación diferencial se va a transformar en una cosa así. Una expresión en la que participa I, participa P, participa P', pero en vez de poner P' voy a poder poner esto. Entonces participa esto. Esta cosa. Lo siento. Te va a quedar una ecuación así. Esta ecuación que te quedó acá va a ser diferencial, ordinaria, de primer orden, donde una de las variables es pensada como dependiente y la otra pensada como independiente.
Eso te va a permitir resolver por los métodos que vimos. Estos comentarios que hago, los hago para que vos te aventures y sepas que en ciertas situaciones podés resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden a través de métodos usados para las de primer orden. Si no pasa ni esto, ahí es otro mundo. Es el tratamiento de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que lo dejamos para otra ocasión. Bastante con lo que tuvimos hoy. Así que, listo, me quedé sin voz. Hasta acá este video, espero que de algo te haya servido. No te olvides que las cosas vistas como difíciles pasan a ser vistas como fáciles cuando uno las entiende de verdad. Y uno entiende de verdad algo cuando puede preguntarse y responderse varios y sucesivos porqués sobre eso. Nos vemos a la próxima. Éxitos. Mucha suerte.